Los cyborgs se autodefinen como seres tecnología, humanos que consideran parte de sí mismos los dispositivos que llevan, ya sea de manera externa o interna. El objetivo de esta transformación física y psicológica surge principalmente por dos causas: necesidad anatómica o por curiosidad de poseer nuevos órganos o sentidos que no son propios de la especie humana. Creo que cuantos más seamos con el mismo objetivo, más rápido vamos a poder lograr crear sentidos de órganos que puedan sustituir elementos externos que estamos usando y que están dañando nuestro planeta. Algunos ejemplos de personas que se han autodiseñado son Neil Harbisson, quien se implantó una antena con la que distingue los colores, incluso los que normalmente el ojo humano no logra ver. Moon Rivas, quien hasta hace poco tenía el sentido sísmico, con el que podía percibir cualquier temblor o terremoto en el mundo. Manel de Aguas, que a través de unas aletas distingue los cambios en la presión atmosférica, temperatura y humedad. O Chris Dancy, quien monitorea todos sus movimientos, temperatura corporal, presión sanguínea, oxígeno y peso, con la finalidad de hacer cambios que permitan tener una vida sana y por lo tanto más larga. Este proceso de adaptación tiene sus propios obstáculos y subtemas que están a debate, desde la percepción social hasta la bioética y tecnoética, así como el énfasis en la división de las clases sociales y también la discusión sobre la modificación humana, física y mental. Cuando se trata de extender o crear nuevos sentidos, hay que considerar que esta modificación requiere y provoca un cambio integral. La razón por la que la mayoría de nosotros decidimos implantárnoslo de forma permanente es para que el cerebro se acostumbre y los sentidos son permanentes, no nos podemos quitar los ojos o las orejas. El hecho de que el estímulo sea constante y no te lo puedas quitar hace que el cerebro se termine acostumbrando y lo acepte como normal. El cerebro no crea nuevas sensaciones. El cerebro está acostumbrado a recibir. Tu cerebro recibe información de diferentes sentidos, visión, audición, tacto y demás, y evolucionó para hacer sentido de esas experiencias. En el desarrollo tecnológico de implantes se identifican tres objetivos principalmente. El primero tiene la finalidad de rehabilitar o reemplazar una parte del cuerpo. Uno de los investigadores que van a la vanguardia con dispositivos que permiten tener sensación en ellos es el doctor en Ingeniería Biomédica Max Ortiz Catalán, quien actualmente radica en Suecia. Con la amputación, el sensor biológico se perdió, pero el cable, el nervio sigue estando ahí. Entonces lo que hacemos es conectar con un electrodo al nervio y estimular ese nervio eléctricamente, y lo que el cerebro va a ver son señales viniendo a través de ese cable que antes estaba conectado en el dedo, y va a decir, ok, esta es información que viene de mi dedo, entonces voy a crear una experiencia de sensaciones en el dedo. Quien en este momento de la vida ya recibió un aparato para la vista, una máquina para ver mejor o un inserto tecnológico para escuchar mejor, pues ya aunque no lo quiera, ya es una parte de cyborg, ya es un cyborg. El segundo planteamiento es el Quantified Self, o yo cuantificado, que antecede al biohacking, que es la modificación biológica del cuerpo. So quantified meaning counting, measuring, and self meaning yourself. And these are people who did simple things in the beginning, like logged every time they used the bathroom, just really simple, experiments. But as soon as technology became more mainstream, there was no need for the quantified self because everybody was being quantified. We just called it Facebook, or we just called it, health. After that, in kind of the current iteration we're in now, is what I would call biohacking, right? And these are people who are measuring and changing things about themselves. So hacking their sleep, by changing what time they go to bed, or hacking their diet, for lack of a better way to think about it. Y el tercer objetivo es el propuesto por los artistas del autodiseño. Vamos a hablar de algo muy sencillo, estos lentes, ¿no? O un marcapasos, o
simplemente una herramienta que se vuelve parte de uno mismo, algo que está mucho más intrínsecamente relacionado a nuestro quehacer, a nuestro percibir el mundo. Entonces, el primer elemento es un elemento meramente de supervivencia, pero de ahí damos paso a un elemento ya distinto, a algo que nos permite asir el mundo de otras formas, percibir el mundo con una mayor riqueza, hacernos parte del mundo de otra forma que simplemente a través de los 5 sentidos. Es algo que nos ayuda a magnificar estos sentidos. Así como hay diferentes motivaciones para el uso de dispositivos, también existen posturas encontradas sobre si este tipo de tecnología puede ser considerada buena o mala. Tenemos una costumbre que es que una vez que algo se inventa, eventualmente se va a utilizar. El mejor ejemplo es la bomba atómica. Una vez que algo existe, eventualmente alguien lo va a terminar usando. Entonces, si alguien inventa una manera en que podamos percibir otro tipo de sensaciones más allá de nuestros 5 sentidos, eventualmente se va a usar. Creo que toda la tecnología ha tenido esa regulación, ¿no? Si tú quieres usar Internet para ver o subir cosas nefastas, pues también lo puedes hacer y lo siguen haciendo. Y los gobiernos no lo permiten y son perseguidos. Pero eso no quiere decir que no exista. Imaginemos que así fuera el funcionamiento de un médico cirujano y que para hacer una operación tuviera que irse al libro porque nada lo ha aprendido, porque no se ha entrenado a sí mismo para hacer las cosas. Sin lugar a dudas, sí es un riesgo el hecho de que cualquier tipo de tecnología sea entendida como una forma de, ya no de hacer un trabajo, sino más bien de fomentar el ocio. Ahora, el ocio, desde las épocas más antiguas, era también un factor por el cual el hombre se recreaba a sí mismo. O sea, era ese tiempo necesario para dejar la rutina y para crear nuevos pensamientos, arte, cultura, etcétera, etcétera. De manera individual, los cyborg enfrentan otros problemas, como la asimilación del nuevo órgano o sentido y la adaptación física con el entorno. Pero una vez hecho esto, ¿qué tipo de impacto va a tener en la mente? Nuestra mente no está creada para manejar dispositivos tecnológicos. Entonces, obviamente tenemos que crear la infraestructura para que nuestra mente pueda adaptarse a esta nueva forma de manipular el mundo, de apropiarse del mundo y de hacerlo, ¿no? No sé, el hecho, por ejemplo, de tener dos órganos, o sea, dos partes del cuerpo nuevas en la cabeza es también algo diferente a lo que me tengo que acostumbrar pues a la hora de dormir, a la hora, no sé, de relacionarme, de dar abrazos. Todo es un poco diferente, porque cambia pues tu morfología. Moon Rivas también se considera artista cyborg, además de ser coreógrafa. Ella durante 7 años llevó unos implantes en los pies que le permitían sentir los sismos que ocurrían en cualquier parte del mundo. Al principio sí me distraía mucho y siempre miraba a ver dónde pasaban o por la noche pues me despertaba más a menudo, pero al cabo de un tiempo ya me fui acostumbrando y al final, después de casi 7 años, pues al final ya solo lo sentía cuando si estaba muy relajada y si estaba haciendo cosas muy interesantes, pues ya ni lo notaba porque se ha ido integrando en mí. Los avances en la ciencia no tendrían los alcances de ahora de no haber sido cuestionados. Hay gente que dice, bueno, si me pongo un magneto en mi dedo, ahora si paso sobre el metal, puedo sentir el metal. No, realmente no sientes el metal. Hay vibraciones que pasan en tu dedo y lo que sientes es una vibración. Realmente no sientes un metal. Puedes detectar un metal, pero tu sensación no es una nueva sensación que tu cerebro no tenía antes. A lo mejor se siente extraño porque no estás acostumbrado a tener algo que se mueva dentro de tu piel. Desde ese punto de vista sería nuevo, pero no es que sientas el metal o que sea una experiencia de nuevo o nueva que tu cerebro jamás había experimentado.
Entre los posibles riesgos que pueden sufrir las personas que modifican su cuerpo al incorporar un nuevo instrumento es el rechazo corporal. Pero si se trata de un aparato cibernético, este podría ser hackeado. Por esta razón, los cyborg han luchado para que los gobiernos incluyan leyes que los protejan. El país que ha dado el primer paso al frente en esta propuesta es Reino Unido. Hemos creado las leyes, los derechos cyborg en los cuales defendemos el derecho a la protección, en este caso de ser hackeados físicamente. O sea, no hay leyes que protejan las personas que son tecnología. Y en nuestro caso, la tecnología no es un objeto o una herramienta, sino que es parte de nuestro cuerpo. Estos son los 5 puntos de la propuesta de los derechos civiles de los cyborg. Libertad de desmontaje. Libertad de morfología. Igualdad para mutantes. Derecho a la soberanía corporal. Derecho a la naturalización orgánica. El mal es que la gente y los gobiernos no aprueben esta tecnología para que las personas que necesitan de ella puedan utilizarla para poder seguir viviendo casi con normalidad y no sean una carga para la sociedad. El bien es que con esta tecnología que da bienestar a todas las personas con capacidades diferentes y sin ellas, podrán tener una vida más completa, que es lo más importante, porque fuimos creados para ser felices y expansionarnos. Defender el diseño de uno mismo y que podamos ser libres de diseñar nuestra percepción de la realidad y cómo queremos ser e identificarnos, ¿no? ¿Qué sentidos quieres tener? ¿Qué órganos quieres tener? Y cómo quieres percibir la realidad. Yo creo que es un derecho a la libertad de ser como quieres ser. Otro tema a discusión es hasta dónde debe estar permitida la intervención de la ciencia. Hay gente que dice que es novedoso y único. Venimos discutiendo estos temas de riesgo biológico, de modificación de los cuerpos, de contención, de vinculación tecnológica hace 40 años, ¿no? Entonces, no es que diga que esto es un episodio más del antropoceno, pero un poco podemos decirlo. Y el modo en que estamos haciendo comunidades y vínculos afectivos y trabajando, poco a poco se va distinguiendo de los parámetros humanistas modernos, ¿no? Es poco a poco. Y esperemos que ese poco a poco sea un espacio deseable, ¿no? Muchas veces en la búsqueda de expresarse y transformarse, se ven obligados a recurrir a sucursales de modificaciones extremas, ya que son pocos los profesionales médicos que se atreven a arriesgar su licencia en este tipo de experimentaciones. Con lo que pasó en los años 50 y 60 con las cirugías transgénero, donde muchos cirujanos sí que hacían cirugías, pero no eran aceptadas por los comités de bioética. En este caso ahora estamos hablando de cirugías no transgénero, sino transespecie, donde lo que se hace es añadir sentidos y órganos que no son tradicionalmente humanos, y está pasando más o menos lo mismo. Hay una red de doctores que sí que están interesados en hacer las cirugías y nos ayudan a hacerlas, pero los comités de bioética aún no lo están aceptando como ético. En mi caso, esta cirugía fue hecha por un doctor anónimo porque los comités de bioética no lo aceptaron como ético. Una de las mayores diferencias es que para yo hacer una investigación en humanos tengo que respetar cierto código de ética, tengo que adherirme a regulaciones que se han puesto por los gobiernos por distintas razones. Ha habido catástrofes con dispositivos médicos que queremos prevenir, y aunque es un poco molesto alguna vez, es decir, que, porque tengo que aplicar para esto y es burocracia y demás, están ahí por ciertas razones. No queremos, lo peor para mí sería que desarrollamos un implante que al parecer funciona muy bien y después de un tiempo cause daño permanente al paciente. Pero sé que, por ejemplo, para el implante que me hice,
yo encontré a un señor en Japón que me ayudó a hacer los implantes y era una tienda como de modificaciones extremas, tampoco era como un salón de cirugía estética o de cirugía en sí. Todo esto nos lleva a otras preguntas. ¿La oportunidad de convertirse en cyborg es directamente proporcional a los recursos económicos de los que se dispone? Quizá esto podría enfatizar aún más las clases sociales y hacer más vulnerables a los sectores menos favorecidos económicamente. ¿Con qué derecho podrían estos seres mejorados competir contra nosotros los no mejorados? ¿No? Y la escala puede seguir subiendo, ¿no? Cada generación, cada X número de años, podría haber una mejora que hiciera seres privilegiados. Y entonces el privilegio se convertiría en algo realmente contundente, abrasivo, algo que si no aparecen leyes para regularlo, para limitarlo, crearía una sociedad tan estratificada que realmente sería difícil de diferenciar a ciertos humanos de nuestras mascotas y a otros de nuestros dioses. Entonces esta implantación de tecnología para diferenciar, para ser, digamos, diferentes, para resaltar, para sobresalir, para poder rendir más en una sociedad del rendimiento y del cansancio, es algo que nos preocupa, porque creemos que todos tenemos que ser iguales. Obviamente, dependiendo de en dónde vivas y el tipo de sistema de salud que tienes, las cosas son un poco diferentes. Entonces, en Suecia, por ejemplo, que es un sistema más social, toda persona sueca tiene la posibilidad de adquirir la tecnología que desarrollamos, independientemente de qué tan pobre o rico seas. Pero para crear los órganos, por ejemplo, tampoco hace falta mucho dinero. O sea, yo empecé mi primer órgano que me creé, que era un chip detrás de la cabeza, me costó 20 euros. Por ejemplo, yo tenía unos pendientes que me daban a percibir la velocidad de la gente y esto me costó unos 15 euros hacerlo. Es que lo que llevamos es más barato que un iPhone. Es que no tiene por qué ser caro unirte a la tecnología. No creo que sea una cosa de ricos. Una de las preguntas más debatidas es si modificar el cuerpo humano nos hace menos humanos. ¿De qué manera tendrían entonces que ser categorizados los cyborgs? No creo, para mí no es ni superior ni inferior, es otra experiencia de la realidad. El hecho de que algunas personas por nacimiento, enfermedad o por accidente hayan sufrido la amputación de una parte de su cuerpo, o que por voluntad propia se implanten un chip para avanzar en conocimiento, no los hace especiales. Son seres iguales a nosotros, solo que se han servido de la tecnología por medio del dinero y de los hombres de ciencia que han inventado este tipo de instrumentos tecnológicos. Estos genios sí son especiales porque tienen un coeficiente alto para poder inventar y crear. Y desde la tradición judía, cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que tenemos una capacidad creativa, que tenemos capacidad para relacionarnos con nosotros, para poder pensar acerca del mundo y de la vida, pero no somos una máquina. Creo que aquí en efecto no deberíamos agregar más problemas de los que tradicionalmente ya tiene la propia sociedad en cuanto a su interacción. En cuanto a esta dicotomía siempre de me gusta vivir en sociedad, pero a la vez soy muy individualista. Y que además el modelo económico lo ha propiciado. O sea, el modelo económico estimula el individualismo y ese individualismo nos ha llevado a comprender cada vez menos al de enfrente y a querer más para nosotros. Estas críticas suelen venir justo de una suerte de miedo o asco
a la pérdida de la pureza humana. Podemos imaginar futuros en los que las personas que tengan intervenciones tecnológicas pueden ser vistas con desprecio, o un segundo escenario, como decía, puede que los cuerpos atravesados por la tecnología se vuelvan en principio un tipo de grupo que desprecia a los no modificados, ¿no? Put yourself in someone else's shoes, and that's just missing from the world. It's missing from the dialogue. So that's why, to me, mindful cyborgism, from about 2015 through however it's evolving now, was super important. Yo lo que creo es que nosotros somos parte de esa naturaleza. Nosotros tenemos que convivir en armonía con la naturaleza y no es necesaria la implantación de elementos tecnológicos en nuestro cuerpo para cambiar nuestra naturaleza humana. Nos hemos convertido en cierta manera en esta especie biotecnológica que ya no puede concebir el mundo sin Google, ya no puede conseguir el mundo sin Waze. O sea, ¿cómo movernos en lo físico, en lo intelectual o en lo emocional sin nuestros dispositivos tecnológicos? Muy difícil. A lot of people are waiting to see, future like the movies where, you have a brain-computer interface like Elon Musk is trying to develop, where they put a device in your head, or people with lots of gadgets, But today, in America, you have a lot of teenagers walking around with, one of these, and they're all the time. They never take it out, right? It's always in there, and they're watching. So we're pretty much there. It just doesn't look like the movies. Muchos son los temas que derivan respecto a los cyborgs. Esta realidad de cambios físicos que predomina en Europa difícilmente se conoce y mucho menos se practica en países como México. A pesar del consumo tecnológico y los grandes investigadores con los que se cuenta, nuestro país ni siquiera figura entre las naciones más innovadoras. Mientras, puede preguntarse a sí mismo, ¿qué tan dependiente de la tecnología es usted? ¿Está a favor o en contra de esta conceptualización? ¿Se consideraría cyborg? Y en caso de que sí, ¿qué tipo de cyborg sería?